Buenas tardes con todos. Nosotros les vamos a presentar el derecho societario. Vamos a responder 7 preguntas, las cuales nos distribuimos con nuestros compañeros. Los integrantes son Gabriel Moreno, Gabriel Pesantes, Sani Chunji, Joshua García y mi persona, Camila Prime. Empezamos con la pregunta número 1. ¿Por qué las sociedades reducen costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios? Ya, a ver, la reducción de costos de transacción dentro de las sociedades es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos permite hacer de formas distintas lo que son, por ejemplo, en este caso, negociación de contratos, que es donde las sociedades pueden negociar contratos de una forma en la que le demos también un poco más de seguridad al cliente, porque ya no es simplemente una persona sola, sino a través de esto tenemos normas y podemos incluso eh, vernos, por ejemplo, en los descuentos por volumen, condiciones de pago, también podemos colocar lo que son cláusulas de exclusividad. Es en donde las sociedades también pueden negociar en cuáles son los proveedores, los clientes y cómo se puede reducir la competencia o en este caso los costos para, dependiendo del negocio que estemos realizando. Luego estamos en la reducción de incertidumbre. Las sociedades pueden reducir esta incertidumbre a través de lo que es, por ejemplo, la planificación de una estrategia. También la gestión de riesgos. Es decir, implementamos estrategias que nos permiten, con lo pronto, mitigar la mayor cantidad de riesgos, sobre todo con los que son asociados específicamente a los negocios. La comunicación efectiva, que también es importante que una vez tú comunicarte con el cliente o proveedor, te permite también generar un contrato de forma mucho más centrado en el tema. ¿Ya? Lo otro es a través de la mejora de la coordinación. ¿Por qué? Porque esto nos permite, por ejemplo, la mejora de coordinación nos permite estar en la estructura organizativa, que quiere decir que las sociedades pueden establecer una estructura que sea clara, eficiente, lo que puede mejorar la coordinación y la comunicación entre los diferentes departamentos. Un sistema de gestión, es decir, que la gestión sea de calidad, la logística y también en caso dependiendo del negocio, la cadena de suministro también pueda ser de forma eficiente y de esta forma reducimos costos de transacción. Ahora, algunos de los beneficios que nos permiten, que nos traen la reducción de costos de transacción son el aumento de la rentabilidad, es decir, la reducción de costos de la transacción puede aumentar la rentabilidad dentro de la empresa, mejora la competitividad y por último, mejora la eficiencia. Es decir, puede mejorar, en este caso, como decíamos, el contrato, mejoramos en logística, mejoramos en el tema de proveedores y de esta forma hacemos lo más corto nuestro costo de transacción. ¿Ya? Ya. Por último, esto trae, lo que nos trae es un aumento de rentabilidad, la mejora de la competitividad y la mejora de la eficiencia. Entonces, en conclusión, la los costos de la reducción la reducción del costos de transacción en las sociedades es sumamente efectiva. Muchas gracias. Proseguimos con la segunda pregunta. ¿Qué significa reducir costos de transacción a través de la persona jurídica? Eh, bueno, en este caso significa que al operar mediante una identidad de personalidad propia, que en este caso es una sociedad o compañía, se abaratan o se simplifican costos que buscas al momento de negociar, coordinar, vigilar y hacer cumplir acuerdos. En este caso, la persona jurídica actúa como un nodo, el cual establece y concentra derechos y obligaciones en vez de dispersarlos entre todos los socios. Por ejemplo, yo en este caso te planteo que tenemos tres amigos y los tres amigos nos queremos dedicar a la venta de computadoras. Entonces, bueno, si actuáramos como personas naturales, cada uno de los proveedores, clientes y el banco tendría que firmar diferentes contratos con cada uno de nosotros, en este caso con los tres. Pero bueno, al revisar estos créditos personales y demás, obviamente tienes un mayor coste de abogados, genera más costo de información, de negociación y de ejecución. Pero sin embargo, si creamos una empresa, en este caso, me imagino, le ponemos Next a la empresa, Next Solution S.A. Y somos un proveedor.
firmamos solo como un contrato con la sociedad y tenemos un RUC, un representante legal y un patrimonio propio. Entonces el proveedor ya no necesita investigar a cada uno de los socios y con esto tenemos menor tiempo, menos abogados y menos riesgos. Y en este caso, menor costo de transacción, que es lo que buscamos. Igual, al rato de de financiación o créditos, un banco que nos financie, en este caso un proyecto grande, puede ser una inmobiliaria. Obviamente va a preferir trabajar con la inmobiliaria, que tiene como una sociedad, a diferencia de que si tuviera que contratar, digamos, a 10 personas. Entonces tenemos que negociar estos 10 contratos con los inversionistas por separados, aparte de que el trámite se hace lento y costoso. Si tenemos una persona jurídica, el banco obviamente nos va a desembolsar en un menor tiempo y nos ofrece mejores garantías sobre el patrimonio. Tenemos más eficiencia al momento de firmar el contrato y en el cobro y la gestión del riesgo es mucho mejor como una compañía. Igual tengo un ejemplo, en este caso, que sería la continuidad de un negocio, que una persona natural, en este caso, el dueño muere, se enferma y bueno, el negocio en este caso se paraliza. Pero si tenemos un negocio que tiene vida propia, sigue existiendo aunque los socios, en este caso, estén aliados o directamente al dueño. En este caso, como somos una compañía, esto reduce el costo de recontratar empleados, de reabrir cuentas bancarias o de volver a inscribir los propios contratos. Es decir, que en este caso evitamos interrupciones y costos administrativos con los contratos y demás con las personas que queramos negociar. Eso. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta número 3. ¿Por qué la competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado? Ya. Bueno, dentro de esta pregunta es necesario también poder, de alguna forma, poder dividir algunos aspectos. Dentro de esto es necesario poder tener en claro que cuando las empresas compiten adoptando formas corporativas más eficientes, el mercado gana. ¿Y por qué sucede esto? Porque mejora el acceso al capital, incentiva mejores prácticas de gobierno y transparencia, además fomenta la especialización y escala del negocio y reduce barreras de entrada, que quiere decir que son estructuras jurídicas modernas las cuales facilitan la creación y crecimiento de empresas. Y además se promueve una innovación institucional. Además, hay que advertir algunos riesgos que pueden existir con con la corporativización, los cuales son que se usa para evadir regulación, se puede llegar a concentrar el poder o a externalizarse pérdidas y puede dañar la competencia y el bienestar del mercado. Por eso una competencia sana combina innovación corporativa con reglas públicas, como puede ser reglas antimonopolio o de transparencia y de protección laboral. La siguiente Listo. pregunta. Continuamos con la pregunta número 4. ¿Podrían, por favor, comentar sobre la serie Los hombres que construyeron América? Ya, bueno, aquí tenemos algunos aspectos importantes, los cuales pueden resaltar de una forma positiva, los cuales pueden ser dentro de de las fortalezas, ver cómo se introduce una infraestructura como el ferrocarril, el cual ayuda a las finanzas y a la industrialización que transforman a la economía. Y además muestran una innovación empresarial y tácticas de consolidación, lo cual genera un impacto en el crecimiento económico. Además, también existen algunos sesgos y limitaciones, los cuales tienden a dramatizar y o sea, de alguna forma disminuir a a los magnates, minimizando las consecuencias sociales, como condiciones laborales, una represión sindical o impactos que afecten de esta forma, usando una narrativa episódica que simplifica causas complejas. Además, podemos ver dentro de esto un valor pedagógico, el cual es útil como punto de partida
para discutir eficiencia versus concentración. Además, la relación entre poder económico y político y el origen de las regulaciones, como la seguridad laboral, por ejemplo. Y por último tenemos la recomendación crítica, en la cual podemos verla como fuentes complementarias sobre el movimiento obrero y además de la legislación sobre antimonopolio y estudios económicos para equilibrar esta visión. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta número 5. ¿Existen similitudes entre la historia estadounidense y la historia ecuatoriana en cuanto a los periodos de expansión industrial? Respondiendo a esta pregunta, aunque Estados Unidos y Ecuador tuvieron contextos muy diferentes y similitudes entre sí, respecto a los avances de esta expansión industrial que hubo, ambos países vivieron etapas en las que el desarrollo económico se concentró en ciertos sectores estratégicos, impulsado por figuras empresariales, por la infraestructura del transporte y por el aprovechamiento de recursos naturales. En ambos casos, la industrialización transformó la estructura social y económica, pero también generó desigualdades. Por ejemplo, en Estados Unidos, la expansión industrial del siglo XIX estuvo marcada por el auge del ferrocarril, el petróleo, la industria del acero. Empresarios como Cornelius Vanderbilt donaron el transporte ferroviario, John D. Rockefeller el petróleo y Andrew Carnegie el acero. Estas industrias no solo generaron grandes fortunas, sino también una producción ínfima de monopolio. Asimismo, también hubo un crecimiento de rápidas urbanizaciones, la creación de empleos, el surgimiento de la clase obrera. Sin embargo, se concentró en un poder económico en pocas manos, dando origen a los llamados monopolios o trusts. Si trasladamos este contexto a Ecuador, encontramos procesos parecidos, aunque en menor escala y más tardíos. Durante el boom cacaotero, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se consolidaron élites comerciales, tanto en Guayaquil como en la costa ecuatoriana, que al igual que las familias industriales estadounidenses, concentraron su riqueza y controlaron las exportaciones. Posteriormente, en el siglo XX, el Estado impulsó una industrialización por sustitución de importaciones, favoreciendo así el desarrollo de fábricas textiles, alimenticias, de bebidas en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, empresas también como El Rosado, La Favorita, La Fabril o Cervecería Nacional jugaron un papel clave, similar al de las grandes corporaciones estadounidenses que transformaron su economía. Otra similitud está en la importancia del transporte, así como Estados Unidos integró su territorio a través del ferrocarril en Ecuador. La construcción del ferrocarril Quito-Guayaquil, perdón, a inicios del siglo XX tuvo un impacto similar, porque conectó regiones entre sí, facilitando de esta manera el comercio y promoviendo el crecimiento de nuevas industrias. En ambos casos, el transporte fue la base de la expansión económica. Además, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, la industrialización trajo consigo concentración económica. En Estados Unidos, los magnates controlaban sectores enteros. En Ecuador, los grupos económicos familiares fueron Noboa, El Juri, Wong, que pasaron a dominar mercados enteros en el siglo XX y el actual XXI. En ambos contextos, el crecimiento económico coexistió. Hubo brechas sociales y brechas laborales muy profundas. Por lo tanto, hubo una explotación de trabajadores, bajos salarios y desigualdad regional. En resumen, aunque en ritmos y magnitudes fueron distintos, las similitudes están en un solo patrón: el aprovechamiento de recursos naturales, el protagonismo de élites empresariales, la expansión del transporte y la concentración de poder económico. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta número 6. En Ecuador, ¿se evidencia una concentración económica de los agentes económicos?
Bueno, la respuesta corta para esta pregunta es sí. En Ecuador sí se evidencia una concentración económica, sobre todo en determinados sectores estratégicos como lo son telecomunicaciones, la banca, la energía, distribución de combustibles y también de algunos alimentos básicos. Entonces, esta concentración económica, para dar contexto, ocurre cuando pocas empresas o determinados grupos controlan una gran parte del mercado, de esta manera limitando la competencia. En Ecuador, el ente que está encargado de regular eso es la Superintendencia de Competencia Económica. Eh, y esta misma superintendencia ha identificado que hay ciertos grupos empresariales como lo son Corporación La Favorita, Pronaca, entre otras, que posean posiciones dominantes en sus respectivos sectores. Sin embargo, esto no significa necesariamente que haya un abuso de poder económico, pero sí implica que hay un riesgo a la libre competencia y para los consumidores. ¿Por qué? Porque esto puede generar que existan precios más altos, que se creen barreras de entrada para nuevos competidores. Entonces, por eso acá tenemos justamente la ley que regula esto, que es la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, que busca prevenir justamente los monopolios y fomentar la competencia. Entonces, se podría decir que en Ecuador, eh, en efecto, intenta regular esta situación y proteger el interés público y la eficiencia del mercado. Sin embargo, sigue existiendo esta concentración económica, es bastante visible. Listo, muchas gracias. Podemos continuar con la pregunta número 7. Analice críticamente la conducta empresarial de Vanderbilt y John D. Rockefeller. Ya, ahora en cuanto al análisis de estos dos personajes, que es Vanderbilt y Rockefeller, bueno, voy a iniciar en primer lugar con Vanderbilt, que fue un empresario que supo ver la ventaja de la tecnología de vapor en cuanto al transporte marítimo y el ferroviario. Entonces, Vanderbilt usó justamente esta ventaja para poder expandir su imperio de transporte, adquirir empresas rivales, estandarizar equipos para reducir sus costos. Sin embargo, este crecimiento se dio gracias a una conducta que también implicó tácticas agresivas dentro de lo que es el mercado. Por ejemplo, él eh, reducía las tarifas de manera temporal para así poder expulsar a sus competidores y posterior a esto aumentar los precios nuevamente. También creó barreras de entrada para el sector ferroviario. Entonces, todas estas prácticas y estas tácticas plantean dudas éticas de competencia, ya que pese a que, en efecto, él fomentó la eficiencia en lo que es el transporte ferroviario y marítimo, también limitó la pluralidad de actores y de sus competidores. En segundo lugar, tenemos a Rockefeller, que es el empresario petrolero que tiene su compañía llamada Standard Oil Company, que, bueno, con él, de la misma manera, encontramos que una combinación entre eficacia industrial, pero también una acumulación de poder empresarial extremo. Y él también usaba mecanismos no muy éticos, por así decirlo. Él, por ejemplo, realizó rebajas secretas al transporte ferroviario, lo que justamente le permitía pagar menos a sus competidores y de esta manera poder expulsarlos o a su vez absorberlos dentro de su compañía. Entonces, él, al poder controlar los precios y las barreras de entrada, logró que su compañía dominara cerca del 90% del refinado en su momento, el refinado de petróleo. Entonces, ahora, si queremos hacer una valoración crítica, se puede decir que, aunque esta conducta, en efecto, generó mejoras en cuanto a eficacia, ya que había un menor costo por barril, había una mejor refinación, se aprovechaban mejor los subproductos, también traía consigo efectos negativos muy importantes, como era una menor competencia, mayor concentración de poder, posible explotación laboral y la vulneración de principios básicos de equidad en el mercado que conocemos actualmente. Entonces, en este sentido, estos dos empresarios, Vanderbilt y Rockefeller, representan dos caras, ¿no? Por un lado, tenemos que han sido el pilar de la eficiencia industrial en Estados Unidos, pero por otro lado también han sido símbolos de riesgo del capitalismo sin límites regulatorios claros. Entonces, eh, la conducta de estos dos empresarios muestra cómo el éxito empresarial puede tener ciertas mejoras reales en cuanto a eficiencia, pero también demuestra cómo sin un freno o una regulación adecuada se, se puede generar una concentración y una ventaja injusta y un desequilibrio en cuanto al poder. Eso sería todo por mi parte.
Muchas gracias. Como para concluir, las sociedades y corporaciones han sido una herramienta clave para reducir estos costos de transacción, coordinar esfuerzos y generar mayor eficiencia económica a través de la persona jurídica. Las empresas logran separar este patrimonio personal del patrimonio empresarial, lo que fomenta la inversión y facilita el crecimiento de los negocios. La competencia dentro de un mercado corporativo saludable impulsa esta innovación y también impulsa el desarrollo, siempre que se mantenga dentro de los límites éticos y legales. Muchas gracias.